Muchísimas y grandísimas bendiciones. Su amigo, hermano en Cristo y colaborador, el pastor Rubén Polanco, con la meditación dominical de este día. La titulamos Vivencias. Espero que Dios nos hable y que se deleite con esta palabra. Vivencias, el tema que nos ocupa hoy, su título. Nuestro texto clave está en Primera de Juan 1:1. Leemos una parte de dicho texto. Lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y aún más y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Por tu sangre, en el nombre de Jesucristo, afecta corazones, redime, purifica, santifica, rompe las cadenas del oprimido, sana al enfermo, aclara la visión, la mente, el ser para andar en tus caminos. Ponemos todo en tus manos para tu gloria solamente, Jesús. Vivencias. Y quiero que primeramente nos concentremos en esa palabra. ¿Qué es vivencia? Ya que hemos titulado este mensaje Vivencias. Mire lo que es vivencia. Es una experiencia, un suceso que vive una persona que contribuye a configurar su personalidad. Vivirla, experimentarla, hechos, sucesos que configuran. Me viene a la mente hoy en día la tecnología. Cuando usted compra un aparato de alta gama, usted tiene que configurarlo, adaptarlo. Cuando usted compra un auto, dependiendo los sistemas que tenga, sensores para lluvia, sensores para lo otro, tantas cosas, cámaras, si frena solo, para solo, usted tiene que configurar esa computadora, programarla y adaptar el asiento de su carro de manera que usted tenga todos los botones y los retrovisores bien alineados para tener el mejor manejo y el mejor control de su carro en la avenida. Esas son vivencias. Vivencias. Viene del latín vivere, que es poseer. La vivencia viene, su raíz del latín quiere decir cuando yo poseo algo, yo tomo algo, tomo una manzana y me la como y la disfruto. ¿Sí? Algunos hemos tomado esposa y nos ha dado familia y algunos han tomado casa, liderazgo en la iglesia, trabajo. Es poseer, eso es lo que es vivencia. Lo que yo he poseído. Y para ir mirando, Cristo nos poseyó a través de la sangre del nuevo pacto. Su muerte nos tomó, nos adquirió. Y quiero comenzar dando un testimonio muy personal. Corrían los años 70. Vivía yo en las afueras de Ciudad de Panamá, capital de Panamá. Pero por aquellos años no había el emporio ni el desarrollo de ahora. Se podría decir que es un lugar bastante campo. No había lo que hay hoy en día. Se tomaba 1:30 para llegar a la ciudad. Las carreteras no eran solo la transísmica, donde yo vivía, había que entrar un tiempo más. Y las carreteras no eran lo mejor para pintarle. Y vivía con mis abuelos y mi madre. Yo me crié sin padre. Mis padres estaban por otro lado. Y era familia humilde de campo. Casas humildes. Hoy en día, por la gracia de Dios, para que ustedes miren, hoy en día por la autopista, en el auto, yo, si no hay mucho tranque, agarro 10, 12, 15 minutos, cuidado menos, dependiendo cómo esté el tráfico, cómo ha desarrollado la vida. Pero donde lo quiero llevar, recuerde que nuestro tema, no se olvide, vivencias. Lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos. Niño de campo, añoré en un momento dado, quizás podía tener 10, 11 años. En esos tiempos eran los niños de campo. Añoré una bicicleta.
y en mi escuela donde estaba hacían ahorros. Una vez a la semana la maestra recogía el dinero y lo llevaba a la caja de ahorro. Uno daba lo que uno podía. Yo comencé en un año de esos, digo, esta Navidad yo tengo una bicicleta. Había muchas, en mi pueblo el que tenía una bicicleta eran una o dos y eran padres que tenían muy buenos trabajos. Esa fue, hoy comprendo lo que es visión y misión. Cuando los hermanos, mis tíos, los hermanos de mi abuela llegaban, yo te daban algunos reales, mi abuelo, lo que yo iba pudiendo recoger yo lo guardaba. Lo que me daban para los recreos yo guardaba aparte. Para no alargarte mucho la historia, cuando llegó el fin de año en diciembre repartían los ahorros. Ya yo había hablado con el transporte que me iba a traer la bicicleta. Yo era un niño, no poseía esa capacidad de manejar de Ciudad de Panamá a mi pueblo. Compré la bicicleta, me alcanzó para pagar el transporte que me dejó en la carretera transísmica. De ahí yo pude manejar hasta mi casa. Recuerdo muy bien el almacén, la marca y el color de la bicicleta. Era una Venoto amarilla. Le decíamos en este tiempo una versión Panga. Y la rotulé, la decoré. Un varón que era mucho más grande que yo conocía me le puso antenas, lo otro me le puso nombre. Bueno, me volví loco con mi bicicleta. Hoy en día comprendo cómo Dios forma desde niño el carácter, la vida de una persona. Y cómo cuando uno, no importa lo pobre, lo humilde, lo que agarres, cuando el hombre trabaja por un proyecto, será. Vivencias, recuerde, experiencias, sucesos que vive una persona para configurar su personalidad, vivir y experimentar. Visión. Y yo le confieso que hoy en día que soy cristiano, miro que Dios estuvo en ese proyecto y ese proyecto es lo que significa vivencias. Cómo ha moldeado mi vida, mi personalidad hasta el día de hoy. Comprendí, adquirí destreza para trabajar, desarmar, armar bicicleta, tenerlas muy lindas. Era un amarillo metálico. Yo le tenía nombre en cintas fluorescentes rojas que un compañero de clase hacía muy bonita. La tenía, pero esa máquina necesitaba grasa, necesitaba llanta, necesitaba un mantenimiento. Eso fue moldeando mi carácter. ¿En qué sentido? Que yo me di cuenta que no era solo adquirirla, era mantenerla. Y vivía en lugar humilde. Pero desde ahí yo miraba la bendición de Dios en mi vida. Y no solamente tuve ese modelo, tuve los siguientes modelos en la medida que yo fui creciendo. Bicicletas de carrera, de paseo. Tuve la oportunidad de competir en carreras de bicicleta. Eso me fue ampliando la vida. A tal punto que mi mamá a veces laboraba en algunas casas. Y créalo, sin yo pedir nada, la gracia de Dios en aquellos lugares donde trabajaba mi mamá, muchos de ellos estaban al día con la bicicleta. Señora Gilma, ya papito necesita las llantas. No, a veces yo pasaba a saludar a mi mamá, a llevarle cualquier cosa, y la señora salía y me decía, ¿qué pieza necesita? Y por mucho tiempo, a veces mi abuela, a veces yo tenía algún gorrito, pero por mucho tiempo mis bicicletas le di el mejor mantenimiento con las mejores piezas. Y la de carrera la fui abonando hasta que para una... Fue esfuerzo, fue visión. Lo que te quiero decir, no tanto la forma que adquirí los diferentes tipos de bicicleta. Las bicicletas me enseñaron la mecánica, que hasta hoy conservo la caja de herramientas de mi primera bicicleta. Y hoy lo poco que le hago al auto, porque ya le hago poco, antes cuando estaba más joven lo mecanicaba más, ahora lo llevo más al taller, pero me enseñaron las calles no eran las mejores, yo tuve que aprender a manejar mi bicicleta
de la mejor forma y aprender a chiflar huecos a velocidad, no, para que la bicicleta tuviera, y la cargaba bañadita, limpiecita, bien engrasada, bien limpiecita. Eso moldeó mi carácter. Esa fue una visión que tuve de niño, pero así mismo fui yo. Las cosas se hacen bien, se tienen bien, no para enorgullecerse, sino que mi gozo estaba que cuando pasaba la bicicleta de papito, que me decían, era una bicicleta impecable, muy bonita, muy realizada, a tal punto que llegué en ese tiempo hasta tener una que tuvo hasta radio y todo. Pero hasta hoy en día manejo de esa forma mi auto. Donde se puede correr, se corre, y donde hay hueco no lo corro, para que dure y no se dañe. Y le doy un mantenimiento muy... La misma Biblia dice, el hombre sabio cuida su mulo. En aquellos tiempos bíblicos era mulo. Hoy en día, si yo te digo, yo realmente necesito de un auto, que por la gracia de Dios lo tengo, igual le doy mantenimiento yo, con mi dinero y todo. Y recordaba yo los años que trabajé en las 9 provincias, desde Boca del Toro, Chiriquí a Darién. Trabajé 8 años en la Nacional. Fui con mis carros a costo mío, mi gasolina, casi a costo mío todo, porque no había en aquel entonces tantos recursos, y porque yo trataba siempre. Por eso, vivencia es, configuran, como la tecnología hay que preparar, meterle los programas. Como siempre les digo, usted tiene que sintonizar la emisora, el canal que desea, el programa que... Eso configuró mi mente. Y yo hoy en día puedo mirar la mano de Dios en mi vida. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta hoy en día cuido y mantengo mi carro así en todas mis cosas. Esa bicicleta trajo mucha bendición a mi hogar. La carnicería quedaba distante. Yo iba allá donde un español que tenía una carnicería, pero porque tenía bicicleta. Mi casa, que ya el español me conocía, llegaba ese niño en la panga y él me decía los cortes de carne, qué día estaban las carnes que mi mamá compraba, me las guardaba. Y eso trajo bendición a la gastronomía del hogar. Yo una gallinera que quedaba por allá lejos, compraba las gallinas vivas, salían más baratas. Mi mamá, bendición, cómo Dios fue ayudándonos. Hasta hoy en día configuró mi carácter, mi vida, de tal manera que así mismo trato en lo humilde, de la humilde congregación, porque gracias a Dios siempre Dios me ha tenido entre gente humilde como Él. Trato de tener la iglesia, el altar, sus paredes, sus rótulos, hasta donde se pueda, lo más bonito posible, que el pueblo mire que allí está la iglesia donde se mueve el poder de Dios. Sucesos de la vida que contribuyen a configurar la personalidad, a experimentar. Eso es lo que hoy en día decimos visión. Viene la misión, recolectar el dinero, y la misión se pone grande, porque tuve diferentes tipos de bicicletas hasta tener el primer auto que tuve. Y fue una bendición. Yo recuerdo que mi casa era de madera. Cuando se compraron los primeros bloques, tenía yo como 11 años, un niño. Yo iba hasta allá afuera, a un lugar donde le llamaban Panabloc, a comprar los primeros bloques, el cemento. Desde niño administré todo eso, pagaba a qué hora llega el carro, a qué hora están los constructores. Mi mamá y mi abuelo a veces salían a trabajar, yo estaba solo. Eso me fue equiparando y me fue haciendo un adulto, y me fue sabiendo administrar el dinero, y lo que era para lo que era. Hasta el día de hoy me ha ayudado mucho, que a pesar de tener una congregación humilde, de bajos recursos, para gloria de Dios, porque es Dios, a eso voy hoy. No será la mejor casa del lugar, pero es una de las casas de Dios donde se puede mirar, que siempre me impacta, porque cuando la pintamos, este año cuando regresamos de pandemia, la pintamos, la rotulamos, y me gusta porque los vecinos dicen, pastor, pintó la iglesia, está muy bonita, siempre manténgala así, porque queda en la entrada, y dicen, eso le da mucha vista al pueblo, se ve bonita. Configura la personalidad.
Por eso el tema que nos ocupa hoy es lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Hoy en día yo puedo asegurar que desde el vientre de mi madre y todo lo que tú vas haciendo es que Dios te va moldeando, no es que tú puedes ni nada. Eso lo hace Dios para ir formando su vasija, para irla usando en la medida que Él va a requerir. Vivencias, yo creo firmemente que Dios labró mi vida desde aquella ocasión, con ese impacto de mi vida de niño. ¿Por qué le digo eso? Los que palparon, vieron. Como Juan no podría decir y hablar del Verbo encarnado. Él lo miró. Él estuvo allí en el monte de la transfiguración y vio a su hermano de sangre transfigurarse. Vivió sus milagros. Vivió su pasión, su muerte. Aún Cristo vivió todo eso porque Él vino a vivirlo y a enseñarnos el camino. Vivencias, Dios no nos pide nada que Él no haya hecho, que no haya dado ejemplo y que no hemos mirado y palpado a través de una vida consagrada. Tú tienes que buscar, hermano, de donde quiera que seas en el globo terráqueo, amigo que por primera vez oyes la palabra, conviértete a Cristo. Todo no está perdido. A veces lo que Dios nos permite vivir es porque Él está configurando que tengas vivencia para que tú, amigo, amiga, donde quiera que estás, que no vives para Cristo, aprendas que fuera de Cristo no hay nada y que la luz es mejor que las tinieblas en este mundo tan putrefacto, por usar una palabra. Vivencias. Una cosa es oír, dice oído. Cuando usted oye algo, usted lo oye, pero cuando usted lo mira, ya usted lo está viviendo más. Y yo miraba la bicicleta que quería, pero para mí era un sueño de niño y tratándose de los recursos del hogar, eso era imposible. Me daban todo, pero hasta allá no podía llegar a mi hogar. Pero yo la miraba e iba al almacén y digo, esta bicicleta la compro en Navidad. Vivencias. Pero cuando yo fui con el dinero y el señor que vendía las bicicletas dice, ¿cuál es la que vas a comprar? Y yo le digo, no, yo quiero esa que está ahí. Ya yo no tenía vista. Yo recuerdo que él la sacó del grupo de bicicletas y me la trajo acá. Y me dice, ¿seguro que es esta? ¿Te gusta? Sí. Y yo automáticamente la palpé con las manos, la monté y digo, esta es la mía, de mi tamaño, muy buena. Benotto. Eran una de las mejores bicicletas en esos tiempos. Fuimos a la caja y como que el señor dudaba porque un niño de campo. Me dice, ¿vale tanto? Y digo, sí, gracias a Dios que en ese tiempo no había 5%. Se la pagué, había acabado de sacar los ahorros. Se la pagué al contado, la saqué y esperé el transporte que un amigo me había conseguido. Y tenía la plata para el transporte. Me dejó allá en la entrada de Alcaldías, decimos. Y yo me vine porque me llenaron la llanta aire. Cuando yo, lo que hemos visto y palparon nuestras manos tocante al Verbo, las primeras cuadras que yo venía en mi bicicleta chifeando piedra y hueco y nuevecita, un metálico amarillo cromado, el timón, el asiento amarillo con blanco, su parrilla era una bicicleta y para este pueblo era un carro muy bueno. Lo viví. Yo, ¡guau! Y chifeado, digo, lo conseguí, ¡guau! Y llegué emocionado a mi casa. Lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al Verbo, eso hablamos. No importa dónde estés, cómo estés. Cuando tú tienes una visión, tú trabajas por ella y el Señor Jesucristo te va a permitir vivirla y te va a moldear
y te va a hacer experimentar su gloria. Y en momentos de sequía, Él va a proveer de donde tú menos piensas. Recuerdo que la bicicleta de carrera una vez la chocaron y tuvo un daño grande. Nunca pedí, mis abuelos siempre decían, nunca pida. Pero vuelvo y te repito, vino aquella señora y me dice, porque fue cerca de la casa de ella el accidente, dice, papito, no te preocupes, había el taller y reparación de esa bicicleta Benotto, ya era de carrera. Dice, anda, averigua cuánto sale tu pieza y todo, que te la armen y te la dejen igualita. El rin se había doblado y era mucha plata para aquellos tiempos. Yo vine y le digo, señora Alicia, vale tanto. Y dice, no te preocupes, aquí está y para que tomes el café por allá. Yo chocaba hoy, mañana mi bicicleta aparecía en la calle más bonita, que cuando la gente, yo le sonaban las cornetas, allá viene papito. Mantenimiento. Cuando tú tienes algo de Dios, Dios siempre, hermano, eso no es palabra muerta. Dios siempre provee el cordero, aunque sea en el zarzal, como Abraham y Sara. Ellos no sabían de dónde, pero Abraham dijo, yo y el muchacho iremos y regresaremos. Yo no lo voy a matar, aunque le levante el puñal. Dios siempre va a proveer. Lo que hemos visto y oído, si Tomás estuviera aquí, nos diría, yo le metí los dedos ahí donde tenía el hueco cuando lo clavaron por nuestros pecados. Lo que hemos visto, oído y palparon, los discípulos nos enseñan eso. Hay que tener verdaderamente vivencias con Dios para trabajar en su reino. ¿Y para qué asegurar, anhelar y vivir las bendiciones de Dios en este tiempo y cuando vayamos con Él? Hay que tener vivencia. La letra mata, el espíritu, la relación, la manera en que Dios te bendice es lo que va a dar crecimiento a tu vida. Por eso Juan dijo, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al verbo. ¿Quién más que Juan? Si le hubieran preguntado, dice, sí. Yo me recostaba del pecho de él, tenía ese lujo, que le echaba mi peso cansado y él soportaba mis cargas físicas, no digo espirituales, y le secreteaba allí todo. Yo viví con él, yo palpé su cuerpo, yo vi sus milagros, yo dormí con él, andaba, yo palpé, a mí no. Hermanos, amigos, en ese tiempo habían numerosas enseñanzas en Asia y todo eso alrededor. Pero Juan le decía a la gente, aquí no es asunto de las religiones paganas que usted tiene, como hoy existen muchas, gente que no tiene vivencias con Dios. Para tener vivencias con Dios hay que tener una relación de santidad, de mucha comunión con Dios. Un lugar donde Dios se pueda mover y no encuentre obstáculos. Y yo no tengo que tener obstáculos para realizar lo que Dios pone en mis manos. Hasta la fecha, la compra de esa bicicleta me ha ayudado mucho. Mucho, mucho. Porque me ha moldeado mi carácter. Yo recuerdo el primer día que se me dio a predicar en una confraternidad donde estaban muchos pastores y miembros de mesas directivas. Yo decía, el Dios que me ayudó toda mi vida y me ha bendecido, lo mejor para Él. Traté de hacer todo lo que había aprendido en el seminario y mi primer pastor. Pero yo recuerdo que le decía a Dios cuando me den el púlpito, Señor, vamos adelante contigo. Y hasta aquí, hasta este día que te hablo, Ebenezer. Vivencias. La verdad que Juan había tocado. Juan no era como las otras religiones. Él se oponía a esas teorías y él tenía la certeza. Él lo había visto cómo sanaba. Él lo había visto cómo le había enseñado, cómo había moldeado su carácter. Dice Juan, aparte de que era mi hermano, ese hombre impactó mi vida. Yo lo vi cuando iba para allá, pero de lejos, pero nunca me abandonó. El Padre siempre te va a revelar su
vivencia, su llamado, lo que Él ha planificado, porque Él quiere ver cómo renace un hombre nuevo. Por irte mezclando mi testimonio con la enseñanza de hoy. Cuando yo llegué a esa iglesia no había puertas, era un vetusto edificio que no se le podía decir iglesia ni por miembro ni nada, bocinas, no nada. Y yo recuerdo el primer púlpito que adquirí como mi primera bicicleta. Digo, quiero lo mejor. Y la mandé a hacer ese púlpito. Quizás no es el más porque también costaba caro, pero hasta la fecha conservo ese púlpito. Pero no había nada, de madera puro. Le expliqué a los ebanistas cómo lo quería, el rótulo del nombre de la iglesia, y allí lo tengo. Porque siempre he sentido que para Dios es lo mejor. Y Dios me ha enseñado que cuando tú le pides, Él te da lo mejor. En el altar conseguimos por un tiempo una alfombra que se veía muy bien, pero era de segunda. Cuando cambiamos en la otra alfombra, le digo a los hermanos, ya no más alfombra nueva, alfombra vieja. Vamos a ponerle una nueva que combine con la pared del púlpito. La compramos nueva con todo, sus molduras y todo. Vivencias. Dios te va pasando y te va enseñando y te va diciendo, mira, tírate al agua que el mar se va a abrir. A tal punto que Juan aprendió tanto que en Apocalipsis 1, 9 al 8 dice, yo Juan, vuestro hermano, y miren lo que dice, copartícipe, vivencias, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él lo había vivido, él estaba cerca del maestro, él sabía que todo no era rosas, que las espinas, la amargura, dice, y estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. No es fácil, no te creas que la bicicleta fue fácil, no te creas que para Juan fue fácil. Él estaba en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo y la palabra. Hasta hoy hay que batallar y contender ardientemente por la fe dada. Y aún dice la palabra que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. En estos días me quedé anonadado, no había visto ese enfoque, pero estudiaba la vida de Pablo y el apóstol a los gentiles fue el más asediado por la comunidad cristiana y el liderazgo cristiano. Se ven mucho más los golpes que las ayudas del apóstol Pablo. Digo, de verdad que esto es para valientes, para los que tienen visión, misión. Porque muchas veces, ya yo después iba a Panamá, a todos lados, 2, 3 horas de camino. Tuve accidentes, tuve de todo, pero en todo yo miro. Había un Dios que estaba cuidando a Polanco. Porque Él quería que hoy yo estuviera frente a esta cámara, aunque humilde, predicando la palabra. Hasta hoy cuido mis autos así porque dice la Biblia, el hombre sabio cuida su mulo. Nunca, a pesar de que bajé por 8 años, quedé regado en un auto, mucho menos en los míos. Y tuvimos accidentes con otro auto que viajé, con uno de mis compañeros de liderazgo, y tuvimos un accidente fuerte. Pero arreglamos el carro y llegamos, porque íbamos de noche, toda la noche viajando para pasar a Changuinola cuando no había carretera. Tuvimos, como dijo Juan, partícipe, vivencias de la tribulación en el reino y en la paciencia, porque a veces hay que tener paciencia para ser obrero aprobado. A veces no todo el tiempo el silencio es cobardía. A veces hay que saber cuándo hablar. Pero hay que pelear. Juan dice, estaba en la isla de Patmos. ¿Qué era Patmos? Era una isla rocosa en el mar Egeo, a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, Asia Menor. Hasta sus últimos días, él sabía que las vivencias con Dios eran para gente de garra. Recuerda la palabra vivencias, lo que contribuye a configurar la personalidad, la experiencia. Del testimonio poseer existencia. A Juan no le interesaba la isla, era rocosa, peligrosa, víboras y demás. No había agua, no había...
Pero dice, Él me formó. Mi hermano espiritual y físico me formó. Aquí yo me quedo porque esta es la voluntad de Dios y yo voy a subsistir. A Juan no le pasaron un video que él iba a redactar el Apocalipsis, pero tú escuchas a Juan, estaba en el día del Espíritu y redactó lo que hoy conocemos, Apocalipsis. ¿Por qué pudo? Porque él tuvo vivencia, fue moldeado por Cristo. Mi primera bicicleta hasta hoy, conservo esa enseñanza para llevar la obra de Dios adelante. Y no seré el pastor más fructífero, pero sí le doy gracias a Dios que lo que he podido hacer lo he hecho con mucha dedicación y como Dios quiere las cosas, lo mejor que está en mi mano. Ahorita estaba hablando, necesito una computadora nueva para seguir y le preguntaba a mi hijo que es el técnico, digo, ¿cuáles son las mejores? Siempre he tratado de hacer lo mejor, porque hay alguien que ha moldeado, hay alguien que te quiere moldear en medio hay alguien que te quiere dar vivencia, hay alguien que te quiere sanar, restaurar, proveer, hay alguien que tiene algo para ti como Juan, aunque a veces estemos en pamo. Allí donde estás, levanta tu mano y dile, tócame, moldéame, déjame experimentar la vivencia, configúrame. Permíteme tocar la gloria tuya, mirar tu sangre redentora y ver tu poder de libertad y bendición y ser usado por ti poderosamente. Santifícame, sáname, úsame, deja ver las señales, prodigios y milagros, las cuales tuviste tú y tus discípulos y tus verdaderos hijos en este tiempo. Vivencias. Toma un lugar y ora y ahí el Señor te tocará y te dará vivencias. Fluye en la oración, deja que tu alma le cuente al Padre todo y clama su sangre. Déjalo que Él es el que da gracia, sabiduría, poder, autoridad, libertad, vivencias. En el nombre de Jesucristo. Bendiciones.